Que el Señor les bendiga a nuestros amados hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos en este su programa de Levántate y Resplandece. Les recordamos que somos la Iglesia de Cristo Elim en Los Ángeles, ubicada en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Si tienen alguna pregunta, alguna necesidad de oración, nos pueden llamar al 323-789-1665. Recuerden que estamos bajo la cobertura de nuestro apóstol Jorge Fuentes. Les saluda en este momento Guadalupe, me acompaña mi hermana Vilma. Dios le bendiga, hermana Lupita. Esta tarde vamos a estar presentando el tema Dar de Gracia, que lo podemos encontrar en Mateo 10, 7 y 8. Y la palabra del Señor dice así: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Hermana, la palabra el día de hoy, ¿verdad? Porque nos habla de que nosotros hemos recibido de gracia muchas bendiciones del Señor y las mismas las debemos de dar de gracia, ¿verdad? Amén. Y lo tremendo es que ese es una orden que Jesús dio a sus discípulos. Así es, así es. Y ahora no es solamente a los discípulos, sino que a nosotros que somos también seguidores de Cristo, que venimos a ser sus discípulos por tenerlo en nuestros corazones, nosotros también somos partícipes de esta orden. Así es. Fíjense que esta versión, que es la versión de las Américas, dice un poquito diferente. En el 10 dice: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y ahora cabe la pregunta, ¿por qué tuvo que decirles Jesús eso? De gracia recibís, o gratuitamente, como dice su versión, gratuitamente. ¿Por qué es que Jesús tuvo que decir gratis? Porque no iba a emplear la palabra se los presto, se los vendo, ¿verdad? Porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿verdad? Amén. Y Él incluso fue, como dice la palabra, ¿verdad? Fue al matadero calladita la boca, sin chispar palabra, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver el gran amor del cual Él se desprendió para poder pagar todos esos pecados por nosotros. Amén, amén. Fíjese que estudiando la historia, eso es cierto, porque Él fue gratuitamente, se dio por nosotros y Él no nos cobró nada. No nos cobró. Y Él nos amó aún antes que nosotros lo conociésemos, antes que lo amáramos. Él nos amó primero. Eso es en verdad amor y Él se dio por completo gratuitamente. Por eso es que dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Pero fíjese que estudiando la historia, en ese tiempo los fariseos cuando oraban por alguien, cobraban. Sí. Y no vamos a entrar en mucho detalle, pero ¿a qué nos recuerda eso? Que cuando uno pide una oración por un enfermo o que vaya a orar por una familia por fortaleza, porque ha fallecido un ser, cobran. Sí, no, y no debe de ser así, ¿verdad? Porque el amor de Dios, como repito nuevamente, Él se dio sin siquiera cobrarnos nada, ¿verdad? Aquí en la palabra encontré yo algo que primeramente dice, debemos de entender que nada de lo que hayamos recibido o que nos corresponda dar es porque seamos merecedores tanto de dar como de recibir, sino que por la bendita misericordia de Dios hemos de dar o recibir, ¿verdad? La misericordia es cuando recibimos algo de parte de Dios sin merecerlo. Un ejemplo tan sencillo, ¿verdad? El estar nosotros aquí delante de todas las personas que nos miran, ¿verdad? Predicando, enseñando de la palabra de Dios. Esa es una gran misericordia de Dios para nuestra vida. Amén. Amén, amén. Y lo tremendo es que, fíjese que dice, cuando dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Eso es una orden, esa es una palabra que fue dada con autoridad. Con autoridad. O sea que nosotros tenemos ya ese poder de Cristo para hacer estas acciones. Así es. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué muchas veces cuando nos piden oración no lo hacemos? Cuando se nos dice, hay un hermano que está estorbado por un espíritu maligno, ¿por qué temblamos? Estamos nosotros quitándole la autoridad a la palabra de Dios. Exacto, porque esa autoridad nos fue dada, ¿verdad? Amén. Esa autoridad nos fue dada para liberar demonios,
para sanar enfermos. Todo es poner por obra la fe, porque la fe es la que mueve todo, hermana Lupita, ¿verdad? Amén. Y claro, vamos a hacer hincapié también que en las iglesias hay un orden establecido. Exacto. Amén. Está el pastor, el que dirige la iglesia, y el pastor es quien delega ancianos, ayudas y todo. Y así va. Y es el pastor quien delega quienes son autorizados para escuchar al pueblo por sus necesidades, para orar por los enfermos. No, escuchen bien, no que todo hijo de Dios no pueda orar por alguien, pero hay un orden establecido en la iglesia. Así y es. si en la iglesia saben que hay una persona que está necesitada y anda pidiendo oración, que sea con una persona que ha sido delegada por el ministro, que cubre ese pueblo. Amén. Así es. Porque también tiene mucho que ver el respaldo. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo de Dios que anda caminando de una manera que no le agrada a Dios y se cree tener una posición que no le corresponde. Exacto. Y por ende, cuando viene a orar por una persona que está estorbada, resulta estorbada también. Sí. Y es la verdad, y no es para asustarlo, hermanos, hermanas o amigos, sino que es una realidad. Tenemos que ver que si Jesús dio la palabra, es porque nosotros tenemos esa orden y la autoridad, pero también tenemos que respetar las autoridades que el mismo Señor ha puesto aquí en la tierra. Y así como hay pastores, hay apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, también el pastor pone orden en la iglesia. Así que mis hermanos, nadie se brinque a donde no debe de estar. Amén. Así es. Si lo buscan para oración y usted no ha sido delegado por el ministro que cubre ese pueblo, dígale: mi hermanito, mi hermanita, con mucho gusto oro yo por usted en mi casa, pero vaya a buscar administración con las personas que han sido delegadas por el ministro. Porque Dios respalda eso. Sí, amén, porque debemos respetar autoridades, ¿verdad? Amén. Dice, porque en la palabra de Dios hemos recibido para nuestro crecimiento el conocimiento del amor de Dios y principalmente para la restauración de nuestras almas, ¿verdad? Amén. Entendemos que gracia es nada más y nada menos que un premio o regalo que Dios nos ha dado, y por consiguiente de esa misma gracia somos exhortados a través de las palabras del apóstol Pablo, que dice cuando nos dice, bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad, amada? Amén, amén. Y eso, lo que usted está diciendo, es una gran realidad en nuestras vidas, porque nosotros ya lo tenemos todo. Todo. En el mundo espiritual nosotros ya lo tenemos todo, ya tenemos la victoria, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que mandará a sus ángeles alrededor nuestro, que nos protejan para que nuestro pie no tropiece. Tenemos guardaespaldas celestiales. Sí. Amén. Estamos cubiertos con la sangre preciosa que nos ha lavado, nos ha limpiado de todo pecado. Estamos siendo restaurados, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo, mi hermana. Aquí dentro de nosotros, ¿qué nos falta? Nada. Tal vez no tengas carro del año, tal vez no tengas una mansión lujosa, pero todo eso es pasajero. Viene un temblor y se deshace en cuestión de minutos, de segundos, en cuestión de segundos. Pero lo que nuestro Padre Celestial nos ha regalado por amor, por gracia, eternamente. Eternamente, así es. Y Pablo está diciendo que es mejor dar que recibir. Ahora, les quisiera hablar acerca del paralítico del templo de la Hermosa, que habla en Hechos 3. Fíjese que dice que es un varón que llevaba a la familia, lo ponía a la entrada del templo para que pidiera limosnas a todos los que iban al templo. Así es. Y en el capítulo 3, versículo 3 de Hechos dice, hablando del paralítico, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Me imagino que estaba así. ¿Cuánto? Sí. Ajá. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando nosotros damos de gracia lo que hemos recibido de gracia, el pueblo de Dios que es beneficiado alaba a Dios. No, nadie tiene que darnos las gracias a nosotros, porque nosotros no hacemos nada. No, es el Señor a través de los vasos que Él usa, ¿verdad? Yo encontré un ejemplo también, hermana Lupita, en la palabra. Dice, con una mano agarró a Pedro, se refiere a Jesús, ¿verdad? Cuando iban en la barca que estaba en tormenta. Dice, Jesús agarró a Pedro
cuando comenzaba a hundirse en el mar del temor. Muchos de nosotros podemos hundirnos en un mar de confusiones. El mundo está en un mar de confusión económica, religiosa, política, pero nosotros los que tenemos a Cristo, los que fuimos rescatados por Él del pozo de la desesperación, de la muerte, somos los llamados a ir a rescatar a aquellos que están como estaba Pedro, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dice, porque la gracia alcanzó a Pedro, los demás se salvaron. O sea que el Señor le dio la gracia a Pedro, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando nosotros somos bendecidos, la gracia con que nos bendicen alcanza a otros. Eso me llamó mucho la atención de la palabra, ¿verdad? Cuando Pedro está miedoso y decayó, en ese momentito decayó su fe, ¿verdad? Y fue donde el Señor lo rescató. Amén. Por lo que usted estaba diciendo, es que dice, y cuando vayas, predicad. O sea que nosotros, esa es una orden, tenemos que ir a predicar. Exacto. Como Él lo hizo. Después de que hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, su misericordia, su amor, su gracia, esos favores que no nos merecemos. Así es. Entonces nosotros tenemos que salir, como dice mi hermana, a rescatar las almas, porque la verdad es que en el mundo hay una corriente terrible de religión, de temor, de violencia, de ansiedad, de tristeza, de dolor, de amargura. Es un sinfín de males. Sí. Y viene a ser una corriente que está arrastrando al pueblo. Mas, sin embargo, nosotros, los que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, estamos parados sobre una roca inconmovible. Y es por eso que nosotros debemos de extender la mano y hablarle a aquellos que vemos que se los está llevando la corriente de este mundo. Así es. Porque con nosotros alguien se tomó el trabajo de hablarnos, Amén. ¿verdad? Y de presentarnos las buenas nuevas, ¿verdad? Por eso es que estamos aquí delante de ustedes. Amén. ¿Verdad? Entonces, sí, dice, el trabajo de nosotros es el ir y predicar del hermoso evangelio del Señor. Es uno de los mandatos que Dios nos ha dado a cada uno, como decía la hermana. Y ese evangelio que compartimos lleva un mensaje muy importante a la vida de aquellos que no conocen al Señor. Dice, a la luz de la palabra, en el verso 8, se nos dan órdenes claras y específicas para que la voluntad de Dios sea hecha, usándonos Él por misericordia, como lo hablábamos, ¿verdad? Somos Amén. Usados únicamente por misericordia del Señor como vasos para orar por enfermos, por el perdón de nuestros pecados, ya que literalmente nos dice la palabra que nosotros recibimos gratis todo eso, entonces así debemos de darlo, ¿verdad? Sin cobrar ningún centavo por una oración o por ir a dar un pésame, ¿verdad? Amén. Sí. Una vez me dijo a la esposa de un pastor que los llamó una oveja de la iglesia donde ellos están y les pidió que los acompañara a ir a buscar a un joven que estaba atado en el alcoholismo, y llamó a su mamá. Su mamá no era miembro de la iglesia de este pastor, diciéndole que estaba perdido, no sabía dónde estaba. Entonces esta madre desesperada llamó a su amiga y su amiga llamó a su pastor. El pastor se levantó, eran las 2 de la madrugada, y él dijo, me despertaron. Y él y su esposa se levantaron y fueron a recoger a la oveja de la iglesia, se fueron a recoger a su amiga y anduvieron por las calles manejando, buscando a este joven. Sí. Y me acuerdo cuando nos estaba contando esto a la esposa del pastor, le dije yo, wow, le dije yo, ¿ustedes hicieron eso? Sí, me dijo ella, porque una oración no se le puede negar a nadie. Y es cierto. Sí. Por eso es que es doloroso cuando personas que el pueblo de Dios ve que son usadas en la alabanza, en la administración, en la palabra, en el expandir el reino, en la evangelización, y los invitan a alcanzar almas. Lo primero que preguntan es, ¿y cuánto me vas a pagar? Sí. ¿Cuánto ha pagado esa persona que está preguntando? ¿Cuánto pagó él o ella por su salvación? Nada. Así que si nosotros no pagamos nada, no tenemos ningún derecho de cobrar nada. Nada en absoluto. Y si estamos necesitados de algo, digámosle, hermano, sus oraciones por mi vida es más que suficiente. Así es. Pero no aceptemos dinero. ¿Por qué? Porque eso es lo que los fariseos hacían, hermana. Exacto. ¿Y cómo queremos ser contados? ¿Como discípulos de Cristo o como fariseos? No, como discípulos, ¿verdad? Sí. Al principio del tema, pues hablábamos de la misericordia del Señor y de la gracia, que van de la mano, ¿verdad? Con ser dador de lo que hemos recibido, porque es importante que se haga la voluntad de Dios en obediencia a su palabra.
Dice, lo expresado en el versículo 8 nos confirma que para cumplirse el verdadero mensaje del Evangelio debe ir de la mano la obediencia, ya que en ella estamos recibiendo una orden: sanar, limpiar, restaurar, resucitar, echar fuera demonios. Cuando hay obediencia a su palabra y creyendo en ella, no importa el nombre de la enfermedad o del problema, Jesús es el nombre sobre todo nombre en el cual nosotros debemos de trabajar siempre, ¿verdad? Poniendo la mirada en el Señor y sabiendo que es un mandato para nosotros como hijos de Dios orar, interceder, ¿verdad, hermana? Amén. Es bien importante recalcar eso. Amén. Y como usted dice, es lo correcto, es el don de Dios. No es nada que nosotros tengamos. Y esos dones son los dones del Espíritu Santo que están en nosotros. Y como decía usted anteriormente, necesitamos fe. Si nosotros creemos que el poder de Dios se puede mover en nosotros para obrar en el pueblo de Dios, Dios lo va a hacer, Dios va a obrar. Pero recordemos, de nosotros no es nada, es el don de Dios en nosotros para beneficio de su pueblo. Porque Dios quiere que su pueblo sea liberado. Por eso es que en Isaías 61 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para liberar cautivos, para sanar enfermos, y da una gran lista. Pero dice, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Por qué? Porque sin Dios no somos nada, hermana. Somos dignos nosotros mismos de lástima también. Sí, pues sí. Dice, hoy en día la orden dada, ¿verdad?, de ir y predicar el Evangelio, habla acerca del reino de Dios, ha sido indebidamente corrompido por medio de los hombres, ya que de todos es conocido que han hecho negocio y lo que platicamos, ¿verdad, hermana Lupita? Y se han convertido como mercaderes del Evangelio, cuando Dios pues no dejó el Evangelio para venderlo, ¿verdad? Sino para rescatar esas almas. Y en esta hora es lo que nosotros queremos que tú entiendas el mensaje, ¿verdad? Que nuestro propósito es alcanzar las almas que están perdidas, ¿verdad? Amén. Porque aún todavía hay tiempo, aún todavía lo podemos hacer. Va a llegar el tiempo en que ya no, las puertas van a estar cerradas y nosotros pues ya no podremos hacer nada, ¿verdad? No. Y es cierto, porque si recordamos a Jesús cuando iba al templo, encontró los mercaderes con sus mesas vendiendo para el sacrificio. O sea, el pueblo de Dios iba buscando a Dios para ser perdonado, y los hombres ávaros se estaban aprovechando. Y eso que sucedió en aquel entonces está sucediendo el día de hoy. Así es. Sino porque hay tanta gente vendiendo arena bendita, agua bendita, hasta lapiceros benditos se están vendiendo, mi hermana. Sí, es cierto. Eso es algo que en verdad debería de avergonzarse la persona que está haciendo eso, pero aún mucho más los que están dispuestos a pagar por un amuleto. No necesitas de un amuleto, la sangre de Cristo es más que suficiente para sanar, para liberar, para restaurar. Solamente tienes que ir con el Señor Jesús y pedirle misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer, clamar. Y me recuerda en ese tiempo que Jesús estaba ahí en la entrada del templo y vio los que estaban haciendo negocio. Dice la Biblia que se enojó, volteó las mesas, y unas versiones dice les dio chiquetazos, o les dio con latigazos, o les pegó. Lo importante aquí que tenemos que ver es que Jesús se enojó porque estaban profanando el templo lo donde sagrado, se predicaba la palabra, lo santo, estaban negociando. Y eso fue en aquel tiempo. ¿Qué estará pasando ahora? Porque yo me imagino que Dios habla y dice, no estoy de acuerdo con que tú estés cobrando por hacer mi obra, por dar por $10,000 lo que yo te he dado a ti gratuitamente. Exacto. ¿Se imagina cómo vamos a estar con estas personas? Que Dios tenga misericordia, mis amados hermanos, porque la verdad es que todo lo que nosotros todo lo que somos, todo lo que tenemos es por pura misericordia de Dios. Es así de claro. Así es. Si trabajamos es porque Dios nos da la salud, nos da la fortaleza, el entendimiento para desarrollar ese trabajo. Si somos personas que el Señor nos está usando como mi hermana aquí para hablar de la palabra de Dios, no es porque nosotros tengamos más que otros, no, es por pura misericordia de Dios, es porque Él nos ama y Él usa el vaso que Él quiere. Así es. Así que si tú tienes un don de profecía, de sanidad, de lo que sea, de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, de lo que sea, mi hermano, hermana, no creas que eres tú. No, es el don del Espíritu Santo. La gracia que el Señor te ha dado. Amén. ¿Verdad? Amén.
Así que me gustaría leer en Proverbios capítulo 15 y versículo 29, dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. O sea que si nosotros sabemos que nuestros hermanos están necesitados, oremos por ellos. Así es. Así como antes hubieron rodillas que se doblaron y oraron por nosotros, hagámoslo nosotros por los nuestros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos familiares que aún no necesitan venir a los pies de Cristo. Amén. Sí. Y debemos de practicar, ¿verdad? Nuevamente lo que se nos dio a nosotros de gracia, lo debemos de dar de gracia. Amén. ¿Y cómo lo podemos lograr? Les decía anteriormente, orando, ¿verdad? Primeramente por nuestra familia, para que todo aquel que aún no le conoce en nuestra familia, pues sea alcanzado, ¿verdad? Todos aquellos seres humanos que necesitan a Cristo en su corazón. En esta época donde estamos viviendo, sabemos que el mundo está por terminarse. Y lo más sano, lo más inteligente que nosotros podemos hacer como seres humanos es realmente aceptar al Señor en nuestro corazón, porque sabemos que ahí es donde tenemos la salvación y la vida eterna, en ninguna otra parte, porque el mundo te podrá dar miles de satisfacciones momentáneas, porque son momentáneas, ya después se deprimen hasta se llegan a matar, ¿verdad? En una depresión. Triste. Pero porque no tienen a Dios en su corazón. Cuando uno realmente recibe ya al Señor en su corazón y es tu prioridad en tu vida, ¿verdad? Sabemos que todo cambia y todo es para bien. Amén, amén. Y eso es lo que el mundo hace. Enreda, ata de tal manera a estas personas que el diablo, que el Señor los reprenda, les da lo que quieren, les concede sus deseos, pero después se las cobra. Ese precio es demasiado alto. Me gustaría leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Pablo dice, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Así es. O sea que nuestro deber es orar por los ministros, por nuestros pastores, nuestro apóstol, para que el Señor lo siga usando, para que el Señor lo guarde. ¿Por qué? Porque hay hombres perversos que están haciendo negocio con el evangelio o que están desviando al pueblo y lo están solamente entreteniendo. No están dando de gracia lo que ellos de gracia recibieron. Así es. Amén. Por eso, mis amados hermanos, es que nosotros vamos a hacer la oración de fe para todas aquellas personas que han sido, primeramente, voy a decir, dañados por el evangelio porque se dieron cuenta que hay hombres y mujeres negociando con la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio gratuitamente. Segundo, para aquellos que nunca le han entregado su vida a Cristo y quieren entregarle su vida a Él, porque te decimos que la necesidad, el vacío que hay en tu alma solamente la puede llenar aquel que la creó. Así es. Porque solamente Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Y también vamos a orar por aquellos que quieran reconciliar, mi hermana, porque hay mucho pueblo que se ha apartado. Y tengo que decirlo, lo mismo, mucho pueblo se ha apartado por situaciones, porque ven cosas en las iglesias que dañan sus almas. Permiten que el mundo los amarre y los arrastre por el pecado. Sí. Cualquiera que sea la situación, en este momento nadie te está juzgando, en este momento te estamos diciendo que el Cristo de la gloria te está esperando con brazos abiertos y Él quiere regalarte la salvación. Él quiere hacerte libre, Él quiere llenar tu vida de su paz, de su amor, de su gracia. Él quiere mostrarte su misericordia. Y solamente tienes que repetir esta oración con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Mi hermana Vilma, si nos dirige, por favor. Amén. Solo levanta tu mano derecha y extiéndela a la pantalla del televisor y repite con nosotros estas palabras. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida. Necesito que pongas y escribas mi nombre en ese libro de la vida para no borrarlo nunca más. Te acepto en mi corazón y me pongo a tu disposición para que tú obres en mi vida de ahora en adelante para ser hijo tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos que quieran reconciliar con el Señor, dile, Señor Jesús, reinscribe mi nombre en ese libro de la vida para no apartarme nunca más de tus caminos, porque sé que solo en ti puedo alcanzar mi salvación y la vida eterna.
Amén. Amén, amén. Así que, mi amado hermano, hermana, ahora si has hecho esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Ahora podemos decir que tenemos nuevos hermanos y hermanas nuevas en Cristo. Amén. Amén. Así que te invitamos a que nos llames al número que aparece en pantalla, al 323-789-1665, y nos hagas saber que le has entregado tu vida a Cristo, porque nosotras también nos queremos gozar, así como hay fiesta en el reino de los cielos en este momento. Así es una gran fiesta cuando una alma acepta al Señor. Amén. No se pueden imaginar ustedes cómo los ángeles cantan, alaban, y más que todo el corazón del Señor está feliz, ¿verdad? Porque tú ya formas parte de sus hijos. Yo, en mi mente tan limitada, yo me imagino que los ángeles se han estado preguntando, pero ¿por qué Dios los perdona? Sí. ¿Por qué los ama tanto? Por su misericordia infinita. Amén. Yo creo que ni los mismos ángeles entienden ese amor, esa misericordia y esa gracia. Y nosotros somos los recipientes. Así que, mis amados hermanos, no la desaprovechemos, gocémonos, disfrutemos de esta vida. Recordemos que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. Así es. Y eso no está hablando, mis hermanos, de cosas de lujo. No, eso es secundario. Tenemos la vida eterna, tenemos la confianza, la seguridad que pase lo que pase. Somos hijos de un gran rey, tenemos nuestro lugar allá en el reino de los cielos, mis amados hermanos. Y ahora tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar una iglesia donde congregarnos, tenemos que seguir dando los próximos pasos, que es ahora el bautismo en agua, el ser llenos del Espíritu Santo, el ir dejando que la palabra nos vaya limpiando, sanando, restaurando, que esos cambios se van a ir dando en nuestra vida. Y no los van a forzar, sino que, como dice nuestro pastor, que el que ama cambia. Así es, y ahorita eres como un baby, ¿verdad? Que empieza a tomar su lechita, entonces es necesario que te congregues, ¿verdad? Y si gustas el teléfono para información es el área 323-789-1665, donde estaremos gustosamente atendiendo tu llamada y dándote las indicaciones para que te puedas congregar en esta iglesia. Amén, amén. Así que el Señor los bendiga y los guarde en gran manera, mis hermanos. Bendiciones.